Can you hear me? Bienvenidos a este recorrido en profundidad por Lies of P, que es un título surcoreano que está muy bien y que rinde homenaje claramente, por no decir otra cosa, a los títulos de From Software. Si bien al principio sí que parece como un Bloodborne venido a menos, según lo vamos jugando nos damos cuenta de que estamos ante un título muy bueno, un título de altísima calidad que está a la altura de los Souls y que no tiene nada que envidiar a otros de los juegos de Miyazaki y mucho menos a otros Souls-like que han salido a la venta. Sin embargo, nos parece correcto que antes de empezar estudiemos quién es su diseñador, quién es Choi Ji-woon, de dónde viene y cuáles han sido sus influencias anteriores. Bien, empezando por el principio tenemos a Neobiz, que es un publisher norcoreano. Si no tienes ni idea, mejor cállate. ¿Cómo dices? Que te calles, que no sabes de lo que hablas, hombre, fuera de aquí. Hola niños, soy Doctor Jueguitos y para este primer vídeo quería destacar contextualizando un poco el videojuego, investigando quién era Choi Ji-woon, el creador del título, que podéis ver aquí imitando a Yoko Taro, para así pues lo que ha dicho antes mi compañero, para ver un poco quién es este señor y de dónde viene. Pues bien, después de investigar mucho hemos llegado a la conclusión de que este señor en realidad no existe. Seguramente sea un personaje cualquiera que han encontrado por la calle y lo han contratado, o un actor profesional de Corea, porque no hay nada en todo internet sobre este personaje ni sobre su estudio. Lo único que hemos sabido es gracias a investigar la web de finales de los 90 de Neobiz y una entrevista muy interesante publicada en un medio inglés, Prankster 101, que dejo el link en la descripción o donde sea que esté ahora la descripción. Gracias a esa entrevista sabemos que Neobiz, uno de los estudios que compró es Round 8 Studio, que por supuesto no tiene página web, porque ¿para qué? Y dentro de ese estudio Round 8 hay dos grupos de trabajo. Uno de ellos es NAF, que viene de INAF, y dentro de ese es donde trabaja Choi Ji-woon, que para colmo de males comparte nombre con una diseñadora de moda coreana que sí que es mucho más conocida que él, por lo cual también opaca sus resultados. Así pues, lo único que sabemos, según él, es que lleva 15 años en la industria del videojuego y que diseñó el combate de Lost Ark. Y ya está, y no sabemos nada más. Después de esta infructuosa investigación, vamos a empezar a ver en profundidad Lies of P, y lo vamos a hacer ayudados del mejor arma del videojuego, el paraguas. Así que, sin más, todos vosotros, Lies of P. Nos despertamos en un vagón abandonado lleno de lujo y avanzamos hasta que tenemos la opción de escoger un arma, bien de fuerza, que en este juego se llama motricidad, bien de destreza, o sea técnica, o un equilibrio entre ambas. En mi caso yo siempre voy a la de destreza porque me gusta que cuando pulso el botón de ataque el ataque se produzca e impacte, aunque quite menos, me da igual, pero me pone de los nervios presionar un botón y que el personaje tarde 2 segundos en ejecutar el ataque, porque yo me meto mucho en el rol del videojuego y si tengo que estar esperando mientras el otro me va a atacar me pongo de los nervios, así que a mí dame un arma de destreza y en paz. Además, más tarde podré transformar ese arma en un paraguas asesino y con eso seré feliz el resto del título. Una vez hecho esto, abrimos la puerta del vagón y salimos a la ciudad de Krat. En cuanto salimos nos damos cuenta de que hemos llegado tarde al argumento, de que no somos el héroe, somos más bien una especie de último recurso que invocan para ayudar a la pobre gente de Krat que está en la más absoluta de las ruinas. De esta manera, con unas pocas imágenes, nos consigue meter de lleno en el argumento y en el ambiente del videojuego. Vemos que hay algo que ha pasado, que la narrativa ha empezado y que nosotros llegamos tarde. Está la ciudad destruida, hay marionetas asesinas por todas partes y tenemos que llegar hasta el Hotel Krat. Poco a poco, según avance el videojuego, iremos metiéndonos más y más en él
y entendiendo tanto el lore como la narrativa, porque a diferencia de otros títulos, en este sí que actuamos de una manera más marcada, porque se nos abrirán opciones de diálogo en las que tendremos que escoger si decimos la verdad o mentimos. Este juego nos dice claramente que las marionetas solo pueden decir la verdad. Mentir es algo humano, por lo cual cuando mintamos, nuestra humanidad crecerá. Pero ojo, que lo que sale en internet, las guías y demás, están equivocadas. Las guías te dicen que para llegar al final bueno tienes que mentir siempre. Para conseguir el final mediocre tienes que decir siempre la verdad. Y para el malo simplemente tienes que tomar una decisión muy equivocada en un momento concreto. Pero no es verdad, es mentira. No sé de dónde lo han sacado las guías, porque es mentira. Este videojuego tiene muy buena relación entre el lore y la narrativa. No pasa como en otros títulos de Miyazaki, en los que para conseguir el final bueno tienes por narices que leer una guía, porque ¿quién va a saber que de repente hay unos jefes finales en un pozo oscuro a los que tienes que vencer rápidamente para desbloquear el final secreto? O que para llegar al final bueno, tienes que dar trocitos de embrión interplanetario a 3 NPCs concretos en un momento muy determinado. Es imposible. En los títulos de Miyazaki, para conseguir el final bueno, tienes que consultar una guía, porque si no, no puedes llegar a ello. No puedes, porque está mal diseñada, porque tiene una narrativa mal diseñada. Sin embargo, en la Ace of P no, en la Ace of P la narrativa está bien construida y puedes rolear a gusto. Lo que quiere la Ace of P es que seas un héroe y seas una buena persona. Entonces, mientras tú actúes siguiendo una moral adecuada, una moral basada en ayudar a los demás y en un concepto de justicia que todos podemos entender, lo más probable es que llegues al final bueno. A no ser que en un momento clave del juego tomes una decisión equivocada, pero eso no va a pasar a no ser que tengas un trastorno psicopático de la personalidad o un trastorno narcisista y que entonces actúes como un auténtico sádico. Si ese no es el caso, es fácil que llegues al final sin mayor problema. Y no hace falta mentir siempre. Sí es cierto que muchas veces las mentiras van unidas a actos buenos, hay veces que no. Y no es necesario, no estás obligado a mentirlo. Puedes rolear en paz, porque este videojuego tiene una narrativa bien diseñada. Ahora bien, ¿es este videojuego la Ace of P para ti? ¿O es solo para los hardcore gamers? Para los que juegan al Tetris con los ojos cerrados. Claro que es para ti, porque todo videojuego, como parte de una industria, está diseñado para que lo juegue la mayor cantidad de gente posible. Además, los Souls no son tan difíciles. Esa percepción se debe a una desinformación procedente de YouTube y de Internet. Yo mismo, hasta hace 3 años no jugué ningún Souls. ¿Por qué? Porque me daba miedo. Pensaba que iban a ser muy difíciles. Pero luego pensé, vamos a ver, Germán, tú cuando empezaste en los videojuegos estaba la NES y estaba el Mega Man 2. Dudo mucho que estos títulos sean más complicados que lo que era el Mega Man 2 para un niño de 3 años recién empezado a jugar. Por supuesto, nunca me pasé el Mega Man 2 hasta que años más tarde lo jugué en una versión remasterizada. Porque era imposible, era un juego jodidísimo. Sin embargo, los Souls no son tan difíciles, porque tienes guías y tienes ayudas en el propio videojuego. El típico combate del Dark Souls 1 de Ornstein y Smough de ¡oh, qué difícil, qué difícil! Yo fui, me gasté una humanidad, invoqué a un NPC y me los cargué a la primera y ya está. Y no hice trampa, el videojuego está diseñado para permitirte hacer eso. Pues en este juego pasa exactamente lo mismo, este juego también te da facilidades para adaptarte. Lo que pasa es que en este videojuego, a diferencia de los otros Dark Souls, la curva de dificultad está bien nivelada. Mirad, los títulos de Miyazaki juegan con un inicio muy duro y luego ya la curva va disminuyendo cuando aprendes a jugar. ¿Por qué? Porque te sueltan en un mundo en el que no te explican nada y te das de bruces contra un muro. Y luego ya cuando pillas el truco, pues ya el juego te resulta más sencillo, salvo con los DLCs. Pero el juego en sí, luego ya es más sencillo. La Ace of P, sin embargo, no. La Ace of P, la curva, está más igualada y sigue subiendo, de tal manera que aunque vayan mejorando
Y cuando vuelvas a jugar el videojuego notarás esa mejoría, sigues encontrando jefes que te vuelven a crujir y te vuelven a reventar la cabeza. Y entonces ya depende de ti que quieras seguir intentándolo o que te rindas. Ahora bien, hablemos de gameplay. El gameplay de este título se divide en 3 estilos que vienen directamente del mundo de From Software. En primer lugar tenemos el clásico de los Dark Souls, que podemos denominar como croqueta a pincho. Cuando veas que un ataque te va a impactar, lo esquivas. Te levantas, le pegas un par de toques al enemigo y vuelves a rodar. Lo bueno de este título es que se copia del Dark Souls 1 y 2 y no del 3. Es decir, la esquiva se produce cuando pulsas el botón, no cuando lo sueltas, por lo cual la precisión de los movimientos es bastante agradecida. En segundo lugar, está el estilo Bloodborne. ¿En qué consiste este estilo? Pues en este caso te puedes proteger de los ataques y cuando te impacta un ataque así, parte de la vida que pierdes se queda ahí esperando a que la recuperes. De manera que si rápidamente reaccionas y atacas al enemigo, cada golpe que le des recupera algo de esa vida. Con esto el videojuego te está diciendo que están muy bien las esquivas, pero que tienes que ser agresivo. Muy agresivo. Y además, para potenciar esta agresividad, el último vial de curación se te regenera automáticamente. Además, el sistema de estadísticas del personaje es el mismo que el de Bloodborne. Y también tiene una sexta estadística llamada avance, que te servirá para hacer más daño con los objetos arrojadizos que este videojuego tiene y que son muy útiles. Por último, en tercer lugar, para mí, mi estilo de juego favorito es el que viene directamente del mejor juego que ha hecho From Software en su historia y uno de los mejores juegos que se pueden jugar, que es el Sekiro Shadows Die Twice. El parry. En este título puedes parrear absolutamente todo, tanto ataques como ataques arrojadizos, como fluidos, como fuego, cualquier cosa es parreable. Al pulsar el botón justo cuando el ataque te va a impactar, evitas que te quite nada de vida y además haces que su arma pierda durabilidad. Si pierde mucha durabilidad se terminará rompiendo, con lo que los movimientos del enemigo cambiarán y además te infligirá mucho menos daño. Si bien es cierto que al principio cuesta un poco pillarle el truco porque es como si hubiera que pulsar el botón un poquitito antes de cuando creas que el ataque te va a impactar, al final resulta muy satisfactorio enfrentarte a un jefe final quedándote quieto frente a él y parándole todo lo que te eche encima. Combinando los tres tenemos un gameplay que es bastante complejo y bastante preciso, pero teniendo en cuenta que los enemigos son muy agresivos, lo que tienes que hacer es volverte un experto en el parry. O al menos yo lo he hecho así, a lo mejor yo también me he complicado mucho la vida, también puede ser. El arte y la música son dos partes muy importantes de un videojuego y nos ayudan mucho a meternos en él. Huizinga, uno de los primeros teóricos de los juegos, decía que cuando jugábamos a un juego entrábamos en un círculo mágico en el cual nos creíamos dentro del universo de ese juego. Tampoco es que descubriera la rueda porque es lo que la literatura lleva haciendo prácticamente desde que existe, conseguir que te metas en la narración. En este caso, el juego o el videojuego utiliza los mismos recursos que usa el cine, una dirección de arte y una banda sonora. En este videojuego la dirección de arte está muy cuidada. En todo momento trata de transmitirnos la sensación de estar en una ciudad claramente inspirada por la Belle Époque de principio del siglo XX de Francia. La dirección de arte también ayuda a dar una mayor coherencia al diseño de los niveles, que prestan mucha atención a la interconexión, de manera que según vas jugando puedes pararte, mirar atrás e intentar averiguar por qué lugares ya has estado, a qué lugar interior corresponden los exteriores que estás mirando. Es algo que hacía muy bien el Dark Souls 1, y en este juego también se consigue, aunque de una manera más lineal. Esta dirección de arte también consigue que nos metamos más en el juego gracias a la coherencia que consigue entre la iluminación y los espacios que vamos recorriendo. Además, como esta iluminación va cambiando según vamos derrotando jefes, un mismo escenario, cuando es revisitado, nos da la sensación de que ha cambiado gracias a los actos que hemos realizado nosotros. También lo podemos ver, por ejemplo, en la rica decoración del Hotel Krat. Es un lugar lleno de lujo
hay esculturas, hay cuadros, hay detalles que realmente no aportan nada a la narración, pero que están ahí y que están muy cuidados. No me digáis que viendo estos mármoles nos dan ganas un día de verano de ir y tocarlos para sentir su frescor. Donde mejor vemos esta preocupación por el mínimo detalle en la dirección de arte es en uno de los escenarios del videojuego que vamos a descontextualizar para no destripar nada. Aquí vemos un castillo en ruinas, un castillo milenario que se ha ido arruinando con el paso del tiempo. Como vemos, nos presenta una perspectiva triangular y simétrica para dar mayor fuerza a esa construcción. Pero a la vez es una construcción que es muy vieja, que es muy antigua y que se ha ido derrumbando. Como la simetría en el mundo real no existe y el paso del tiempo no afecta a todos los elementos de la misma manera, el director de arte pone mucho cuidado en romper esa simetría. ¿Y cómo lo consigue? Pues entre otras cosas, por ejemplo, si nos fijamos en los laterales, hay un lateral en el que hay menos piedras que en el otro lateral. O incluso en las columnas. Si nos fijamos en las dos caras visibles de la columna, la disposición de las piedras es distinta en cada una de ellas. ¿Cómo hace este truco? Pues en este caso el diseñador ha diseñado las columnas con 4 caras distintas y las ha dado la vuelta, de tal manera que nos da la sensación de que son columnas diferentes, con lo cual pensamos que son columnas reales y no copia-pegas de un elemento previamente diseñado. ¿Tú, jugador medio, te vas a dar cuenta de todas estas cosas? Puede que no. Igual que yo tampoco me di cuenta hasta que me puse a analizarlo para este vídeo. Pero tu cerebro que está siempre atento a todo, sí que se da cuenta. Y si tu cerebro percibe que hay una coherencia visual en lo que ve, que hay cierto realismo en lo que percibe, tu cerebro va a suspender más la incredulidad. Y esto quiere decir que te vas a meter más en la narración del videojuego. Igual que pasa con las novelas o con las películas, que tú eres el protagonista, lo mismo pasa con el videojuego. Y este videojuego consigue que te meta mucho porque además te mantiene en tensión constantemente porque sabes que detrás de cada esquina puedes morir. Y eso hace que te metas mucho en el videojuego. Y está muy bien. Lo único que es un poco peligroso porque si eres como yo, puede ser que te metas tanto que de repente suene un móvil y te pegue tal susto que te revientes la rodilla contra la mesa, como me pasó a mí. Close your eyes. Come to me. La banda sonora en Lies of P se divide claramente en 3 partes. Por un lado, los efectos de sonido, por el otro, la música ambiental y por último lugar, las canciones. En la parte de los sonidos vuelve a copiar de nuevo claramente a los videojuegos de Dark Souls y de Bloodborne. Lo vemos en las puñaladas por la espalda, en el sonido metálico que suena cuando conseguimos hacer un parry y también lo observamos en los golpes letales, en las ejecuciones. Con estos sonidos se consigue dar como más peso, como más realidad al gameplay. En segundo lugar está el sonido ambiental o las bandas sonoras de las luchas contra los jefes finales. Son músicas que el cerebro no percibe como tal, pero que nos meten más en la incredulidad de la narración. Por último, y esto sí que es cosecha propia de Lies of P, están las canciones. Son canciones que en su mayoría no han sido compuestas para el videojuego, sino que proceden de otras composiciones, bien sean antiguas o bien modernas. La selección de estas canciones es clave para conseguir transmitir el ambiente de decadencia y de nostalgia del videojuego. Entre todas las canciones destaca una, Fascination, que procede de una composición de un músico italiano de principio del siglo XX. Hay un momento del videojuego que vamos a ver ahora, que estamos paseando por la calle Rosa Isabel, que era la calle de Krat de los teatros, de la música, la calle más lujosa de la ciudad. Y que ahora, sin embargo, la tenemos destrozada, llena de fuego, con marionetas que se dedican a destrozarla más todavía. La canción transmite una sensación como de nostalgia, de tranquilidad, que se opone claramente a la decadencia y destrucción que vemos en la calle Rosa Isabel. Esto es, en esencia, el ambiente y el resumen del tema del videojuego. Y por esto mismo, Lies of P es un videojuego que merece mucho la pena y que tenéis que probar. No podemos hablar de obra maestra porque, como hemos dicho, no sabemos nada del diseñador, pero es un título que es excelente y que es divertido y que merece mucho la pena.
Y además lo tenéis prácticamente gratis en el Game Pass, por lo cual si tenéis ordenador o Xbox, corred a jugarlo. Y hasta aquí nuestro primer vídeo. Iremos sacando más vídeos sobre este videojuego con algunas pequeñas guías y también quiero hacer otros vídeos más en profundidad de videojuegos, de narrativa en videojuegos, de cine y de otra serie de cosas que ya iremos viendo. Adiós.